La propuesta del seminario, de la charla, básicamente gira en torno a la tensión que puede haber entre la escrituralidad y la oralidad en la segunda instancia. Y para ello, y antes de tomar una postura de cara a la estructura del argumento que va a rodear mi exposición, quiero tomar como punto de partida el interrogante que nos formuló Horacio en su intervención por demás magnífica, porque de una u otra manera deja planteado en el ambiente algo que seguramente la Corte Constitucional va a tener que referirse, y es el contexto en el que se expide ese artículo 14, si es comprensido respecto al objetivo que se busca con esas disposiciones del decreto 806 del 4 de junio de este año. Y lo segundo, lo concerniente en efecto a la entrada en vigencia de esa disposición, porque de una u otra manera, como quedó planteado, básicamente rompe el paradigma que trae el artículo 624 o principio de aplicación inmediata de la ley, y en relación específicamente con los recursos interpuestos. Desde ya, doctor Horacio, y toda la comunidad que ha estado interactuando en estos momentos después del 4 de junio, sabemos que la Administración de Justicia optó por aplicar a los trámites que estaban en curso la entrada en vigencia plena de esa disposición. Y eso genera sin duda unos efectos que terminan siendo a la postre contradictorios de cara a la aspiración de este decreto 806. Para ese propósito voy a hacer una especie de collage o de recolección de cuáles son los puntos centrales sobre los cuales gira ese decreto 806 y cómo existe entonces motivos suficientes para cuestionar el por qué se reforma sin causa y sin justificación alguna el trámite del recurso de apelación de sentencias. Si uno revisa el contenido del artículo primero de ese decreto, pues básicamente toma en consideración que dos son las finalidades de esas disposiciones. Por una parte, reactivar el aparato jurisdiccional del Estado, que se encuentra obviamente inactivo como consecuencia del fenómeno del coronavirus, que generó un aislamiento social. Y en segundo lugar, para garantizar ese inicio paulatino, si se quiere, del sistema judicial, pues básicamente la instrumentación de tecnologías de la información y las comunicaciones en el despliegue de la actividad propia de los procesos, no solamente que se han iniciado, sino además los que venían o estaban en curso. Y eso responde un poco también a la preocupación del doctor Horacio. ¿Por qué razón no se le dio ese mismo propósito a los recursos que estaban en trámite, específicamente para efectos de la sustentación de la oralidad? Si el temor fuera las expectativas que generaría el uso de las tecnologías de la información, pues básicamente la primera preocupación que nosotros veríamos es que queda superada, porque de una u otra manera las reglas que fijan la actividad procesal propia del procedimiento, me refiero a la audiencia inicial y a la audiencia de instrucción y juzgamiento, se van a ver permeadas precisamente por el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones. Bajo esa premisa, entonces, ¿qué hace el decreto de cara a ese primer propósito? Primero, básicamente acelerar, atemperando el rigor de ciertas formalidades o ritualismos que terminaban siendo a la postre también contradictorios si lo que se propiciaba era la celeridad procesal, el que se haya prescindido, por ejemplo, de la presentación de los poderes, el que se permita, por ejemplo, que ese tipo de documentos como también la demanda se puedan hacer o utilizar a través de los mensajes de datos, pues constituye también un avance significativo de cara a la aspiración que se quiere en el contenido del artículo 103, que denominamos el expediente digital y el plan de justicia digital, si se quiere en términos virtuales, enmarcar todo este discurso entre las tecnologías de la información y las comunicaciones. Pero cuando uno revisa el contexto en el que se va a mover este decreto, pues ya comienza a encontrar algunas variables que terminan siendo contradictorias de cara a lo que sin duda había sido una de las grandes conquistas del recurso de apelación. Y esto de una u otra manera se hace extensivo también en el ámbito del derecho laboral, porque sin duda el artículo 15 también los coloca a ellos en la posición y en el dilema que estamos en estos momentos enfrentados, quienes litigamos en el ámbito del derecho civil y de familia. Veamos por qué el panorama. Si uno analizaba el contenido del artículo 322 y 327, pues muy a pesar de la claridad que en cierto sentido podía tener en su contenido,
pues no fue demorada el debate que se suscitó de cara a los efectos, por ejemplo, que se generan la no sustentación de recurso en la segunda instancia. Es decir, ¿qué pasa si la parte impugnante no concurre a la audiencia referida en el artículo 327? Y de una u otra manera se polarizó la problemática a través de dos líneas que quedaron perfectamente definidas en el instituto. Una línea muy fuerte que acogió la Corte Suprema de Justicia en el sentido de declarar de la necesidad de declarar de cierto recurso, muy a pesar de que la sustentación se hubiese planteado en la primera instancia, y otra línea que perfectamente definía que soportado en el artículo 228 de que la finalidad del procedimiento es la efectividad del derecho sustancial, pues de una u otra manera, si se había sustentado en la primera instancia, se prescindiría de la necesidad de acudir, entre otros, a la sustentación de los motivos de reparo planteados en ese escrito contentivo de la inconformidad. Y bajo una premisa por demás lógica, y es que el artículo 327, ninguno en sus apartes sancionaba, obviamente, con la declaratoria de deserción o declaratoria de recurso desierto, como en efecto no se lee en su contenido. ¿Y qué nos plantea entonces el decreto 806 para ir bajando entonces la discusión o el debate a escrituralidad versus oralidad? Si uno revisa bajo las previsiones de ese artículo 14, pues básicamente lo primero que vamos a encontrar es que ese artículo de una u otra manera va a quedar inserto dentro de las excepciones que plantea el artículo tercero del Código Penal de Proceso. Recordemos que ese artículo tercero constituye sin duda uno de los principios más importantes de la actividad procesal, como quiera, que reivindica los modelos por audiencias con marcada tendencia a la oralidad. Ello para significar entonces que el proceso, por regla general, tendrá que ser oral y excepcionalmente será escritural en la forma que para el efecto señala el mismo código. Por lo tanto, ese artículo 14 quedaría inserto dentro de esa excepción. ¿Y por qué razón? Porque muy a pesar de que para efectos de la primera instancia se va a conservar la misma dinámica, es decir, la exposición de los motivos de reparo una vez se profiera la decisión en el acto o dentro de los 3 días siguientes a la culminación de la diligencia, para efectos de que el recurrente exponga esos motivos de inconformidad. Pero también debemos precisar que la Corte Constitucional, en una sentencia que también dio mucho de qué hablar, la sentencia SU 418 del 11 de septiembre de 2009, sentencia de unificación del año pasado, que buscaba de una u otra manera temperar esa problemática que se había suscitado en torno a las dos líneas. ¿Y qué dijo esa sentencia? Pues que si la parte no acude a la audiencia de sustentación, básicamente se declarará desierto este recurso. Entonces, ¿qué es lo que plantea la reforma contenida en este decreto? Como primera medida, parece que genera, y es obvio, un tipo de mixtura de cara a la manera como se va a sustentar el recurso. Ya el doctor Horacio indicaba que si, por ejemplo, en la segunda instancia el juez decreta oficiosamente pruebas o se dan algunas de las variables que plantea el mismo artículo 327, pues obviamente que al haber actividad probatoria, todo el despliegue de la actuación que se susta en esa segunda instancia va a ser en forma oral, lo que supone en consecuencia que las partes sustentarán en sus alegatos los motivos de reparo, la contraparte podrá entonces pronunciarse respecto a esos motivos de reparo y obviamente tendrá el de segunda instancia que proferir la sentencia. Fíjense que entonces aquí, sin duda, dentro de este marco normativo, se tendrá que hacer uso de tecnologías de la información y las comunicaciones en toda su extensión. La otra variable que nos plantea este artículo en cuestión es el fenómeno de la escrituralidad, y es cuando no hay pruebas que practicar, cuando las partes no solicitan pruebas, y en ese propósito entonces en firme el auto que declara admisible el recurso, se comenzará a correr el traslado por 5 días para efectos de que el recurrente sustente esos motivos de conformidad. Pero aquí una de las novedades que sí trajo esa disposición es que de no sustentarlo, por razones obvias, se declarará desierto. Ahí hay una referencia normativa expresa, ya no es tácita la situación, lo que significa en consecuencia que si expuso los motivos de reparo en la primera instancia, necesariamente él tendrá que concurrir a la segunda por vía escritural para esa sustentación. Correlativamente, podrá entonces
la contraparte pronunciarse dentro de los 5 días siguientes al vencimiento del término que tenía el impugnante para sustentar sus motivos de reparo. ¿Cómo se va a surtir la publicitación de esos actos? Que es el tercer gran avance que nos trae el código de cara a las notificaciones. Porque tenemos que advertir que dos novedades puntuales en ese aspecto es, por una parte, la notificación personal que se va a hacer o que se puede hacer del autoemisor de la demanda, donde va a ser también por vía de correo electrónico, es decir, a través de un mensaje de datos, con una novedad que tal vez significa un gran avance, especialmente desde la perspectiva de la presunción de la buena fe en el actuar de los sujetos procesales. Y es que de manera coetánea a la presentación de la demanda, deberá el demandante enviar al correo electrónico que conozca del demandado texto de la demanda que se ha presentado. Y esto es una novedad realmente porque aún no ha habido autoemisor de la demanda y supone una carga procesal que tiene el demandante para cumplir con las previsiones que plantea el decreto en cuestión. Y lo segundo, pues va a generar un efecto también muy importante de cara a la integración del contradictorio, porque demostrada esa condición, pues simplemente tendrá que remitir solamente el autoemisor de la demanda cuando este fuere proferido a su contraparte. Ahora, el segundo escenario tiene que ver con la notificación por estado y por traslado. Si uno verifica en estos momentos cómo están funcionando las cosas, pues digamos que están sincrónicas a la luz del decreto 806. ¿Por qué? Porque las notificaciones están haciendo por medios virtuales, electrónicos, lo mismo los traslados, se están insertando, por ejemplo, en el caso de los traslados, el contenido del texto sobre el cual se soportan los motivos de reparo, lo que significa que virtualmente uno tiene la posibilidad de bajar esa información para efectos de hacer el pronunciamiento de rigor en punto de la postura procesal adoptada por el recurrente. Pero vienen entonces aquí las vicisitudes que podríamos llevarlo al plano de la escrituralidad versus la oralidad. Ya sabemos entonces que la escrituralidad se traduce en plasmar las ideas o motivos de inconformidad por vía de un escrito, de un documento per cartam, pero que va a tener una particularidad, es que va a ser traditado o trasladado al despacho por medio de una plataforma virtual, que sería en este caso al correo electrónico institucional que para el efecto tenga previsto la Secretaría del Despacho, con el propósito de garantizar el arribo dentro de la oportunidad procesal de estos motivos de reparo. Pero ¿cuáles son las dificultades que presentan los escritos? Y aquí es donde entramos ya a analizar el contexto en que se mueve la reforma de ese artículo 14 para ver si es consecuente con los dos objetivos que plantea el decreto 806. Primero, la reactivación del sistema judicial y segundo, brindar celeridad a partir del uso de tecnologías de la información. Y ahí es donde comienza a ser un poco disonante los argumentos que se plantean para haber realizado esa modificación del artículo en cuestión, es decir, del artículo 227 por vía de este artículo 14. Veamos por qué. Una de las dificultades que se ha planteado en materia de escrituralidad es la dificultad que se tiene de cara a los límites para exponer los motivos de reparo. Pareciera ser que estamos en una cultura en donde se piensa que entre más se escriba, mayor va a ser la probabilidad de ganar el pleito. Y eso es todo un desacierto. Por lo tanto, la primera dificultad que vamos a tener de cara a ese modelo de sustentación por vía escritural es que no va a haber límite desde el punto de vista del contenido del documento. Es decir, que perfectamente puede el recurrente plasmar de todo tipo de información, inclusive trazar líneas jurisprudenciales que irían un poco en contravía del mandato del 280 que señala que basta simplemente con una o dos referencias jurisprudenciales para efectos de sustentar su argumento. Pero más allá de ello, entonces va a generar también otro efecto que resulta también desde el punto de vista operativo poco práctico. Si uno hoy por hoy entra a la plataforma virtual de algún despacho judicial a nivel de tribunales, pues va a encontrar que en el traslado están insertos en ese repositorio todos los escritos contentivos de los motivos de inconformidad. Entonces, de lo que se trata es de ubicar el documento que refiera al caso en el que uno está en efecto ejerciendo el derecho de contradicción para efecto de conocer los parámetros sobre los cuales se generan esos motivos de inconformidad. Ese sería, desde el punto de vista operativo, un aspecto que a mi juicio resulta negativo, porque cuando se hacen las intervenciones orales
y quienes hemos tenido la oportunidad de acudir a este tipo de sustentaciones, sabemos que hay un límite de carácter temporal de hasta 20 minutos y eso obliga entonces que la estructura del argumento esté orientada en efecto al propósito que se quiere por virtud de la intervención. La otra problemática, mis estimados colegas, para ir entonces concretando y siendo respetuoso con el tiempo que me ha concedido el instituto, es si resulta o no acorde al propósito de ese decreto la reforma adoptada por vía de ese artículo 14. Entonces uno podría en principio decir que no es consecuente, porque una de las bondades que ha demostrado la oralidad ha sido precisamente que le imprimió cierto margen de celeridad a la actuación procesal. ¿Por qué razón? Porque es que las previsiones que nos da el artículo 373 de cara a la sentencia es que efectuada la sustentación en forma oral, pues tendrá el fallador de instancia proceder a resolver el litigio de la misma manera, es decir, en forma oral, salvo que por la complejidad del asunto tenga que hacerlo en forma escrita, en cuyo caso tendrá que explicar el sentido del fallo, definir el sentido del fallo para luego hacer el procedimiento en forma escrita. Y eso entonces nos lleva a otro escenario. El artículo 14 en cuestión señala que la decisión se va a proferir en forma escrita. Claro, siguiendo la regla de que lo que se despliega de manera escritural genera una consecuencia de orden escritural. Pero ¿cuál va a ser el problema? Como no está ya el factor temporal que nos plantea el 373, entonces nos iríamos a la previsión contenida en el término de duración del proceso para la segunda instancia, es decir, de 6 meses. Lo que puede acontecer entonces en la práctica es que hoy por hoy, en vigencia de este decreto 806, puede perfectamente el juzgador de instancia tomar ese término de duración de hasta los 6 meses que le da el artículo 121 para resolver el fondo de litigio. Entonces, a ella tendríamos un problema de cara al propósito que planteó el artículo primero, es decir, lo que en realidad se busca con esa reforma es provocar una verdadera celeridad procesal y pareciera ser que la respuesta es que no. Fíjense que hoy llegó a los correos de todos nosotros el texto del auto del 19 de junio de la Corte Constitucional con ponencia de Carlos Bernal Pulido, donde admite en efecto el trámite de control de constitucionalidad de ese decreto. Y me llama poderosamente la atención dos tipos de requerimientos que se hacen dentro de la facultad oficiosa de pruebas que tiene el magistrado ponente, magistrado sustanciador. Me refiero en relación exclusivamente al artículo 14 para desatender los otros que forman parte de ese contenido. El primero de ellos, el de oficiar a la Presidencia de la República a través de su Secretaría Jurídica para que expliquen la relación que hay en punto de la modificación de ese artículo en concreto en relación con el fenómeno del aislamiento social que derivó en este problema del coronavirus. Y entonces va a resultar muy complicado encontrar la fundamentación del por qué esa argumentación que se haya contenida en ese artículo está relacionado con este fenómeno del confinamiento. Si lo que se busca a la luz de ese artículo primero es brindar por una parte la reactivación del aparato jurisdiccional del Estado y por otra parte el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones para evitar que las personas tengan que acudir en sede del despacho para efectos de precaver cualquier posibilidad de acercamiento social, pues obviamente que en la manera en que lo plantea ese artículo 14, el aislamiento se va a ver evidenciado porque toda la sustentación se va a hacer en forma escritural. Y el otro requisitorio que se le hace al Consejo Superior de la Judicatura, orientado también en el contenido de ese artículo 14, y es cuál es el efecto que va a producir esa disposición de cara a la celeridad procesal. Y uno diría que pareciera ser que en principio es que no va a producir ningún efecto diferente al que puede eventualmente derivarse de cara a la duración con la que puede tener este juzgador de instancia o de segunda instancia para resolver la respectiva controversia suscitada con motivo de la postura de las partes. Entonces, muy seguramente la Corte tendrá que analizar la constitucionalidad en específico de esa disposición que resulta, visto desde la perspectiva del artículo primero, no le encuentra uno un asidero o por lo menos una fundamentación razonable a la luz de los objetivos de esa disposición. En conclusión,
Podríamos decir entonces que más allá del debate que se ha suscitado a nivel de la doctrina, de que si es más importante la escrituralidad o si es más importante la oralidad, es cómo ellas articulan y contribuyen en el anhelo que se pretende por vía de estos decretos expedidos en vigencia del aislamiento social. Y es que no podemos negar que hay un fenómeno de congestión social, de congestión judicial, que muy seguramente se va a ver agudizado por esta problemática, pero muy seguramente también podemos llegar a una relativa conclusión, y es que por lo menos la manera como está planteado en estos momentos, el esquema que nos trae ese artículo 14, que es, en primer lugar, la interposición del recurso en los términos del artículo 327 ante el respectivo juez de conocimiento o autoridad de conocimiento de primera instancia. La exposición de los motivos de reparo ante esta autoridad, luego la sustentación del recurso en las dos variables que plantea, en forma oral cuando hay actividad probatoria o en forma escritural cuando no la hay. Pero aquí esa dualidad o esa posibilidad de utilizar estas dos estrategias o mecanismos de comunicación de cara a la actuación procesal, pues nos va a generar serias dificultades, especialmente con el uso de las tecnologías de la información. ¿Y por qué? Porque es que en el ámbito de las tecnologías de la información y las comunicaciones, el uso de los dos mecanismos no son disonantes, son perfectamente posibles de que se articulen, y por eso de una u otra manera le respondo al doctor Horacio de cara a su interrogante. ¿Acaso se justificaba modificar ese artículo en punto de los recursos que estaban en trámite? Pues la respuesta es que no, porque de una u otra manera hacer la interacción por vía virtual a través del uso de la palabra hablada en punto de hacer esa intervención en forma escritural, pues básicamente el efecto va a ser el mismo porque estamos haciendo uso de tecnologías de información y las comunicaciones. Seguramente el tiempo lo dirá y la Corte tendrá que tomar una postura concreta porque, como bien lo dijo también el profesor Horacio, estas normas son de carácter transitorio, pero muy seguramente en este país, en Colombia, se ha demostrado que la transitoriedad termina adquiriendo el carácter de permanencia, y de acuerdo a los resultados que se arrojen en relación, repito, con lo que se quiere con esta reforma, que es brindar la celeridad procesal, seguramente se tendrán que adoptar algunos correctivos para ese propósito. En conclusión, para los que somos amantes y consideramos de una u otra manera que una de las grandes conquistas del proceso y del Código General de Proceso había sido, en efecto, la posibilidad de sustentar en forma oral esos motivos de inconformidad, pues pareciera ser que se evidencia un verdadero retroceso al imponer como necesario que el trámite se surta en forma escritural. Entonces, siendo un respetuoso del tiempo, doctor Ulises, doy por terminada mi exposición y muchas gracias por la deferencia tenida en esta invitación.